holocaustos y en víctimas, como en que se obedezcan las palabras del Señor. Voy a continuar con la palabra que compartí el miércoles, porque yo creo que Dios, cuando nos habla, Dios quiere que pongamos atención, porque nosotros somos como mi hijo Benjamín. Así somos nosotros delante de Dios. Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y así no es. Por eso Dios quiere que nos quede bien en claro lo que nos está hablando, porque echamos en saco roto sus palabras, y a Dios no le importa que nosotros le cantemos, le digamos que le amamos, si no demostramos con nuestros frutos que por lo menos lo queremos intentar, que no somos indiferentes. Hay que tener temor y respeto a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque si no, vamos a vivir en un gobierno anárquico de cristianos que, entre comillas, dicen que Jesucristo es el Señor de su vida, pero hacen lo que les pega la gana, y vienen y ofrecen a Dios sacrificios, pero a su manera, a su modo, y así no es como Dios quiere. Hay un modo y hay una manera. Cuando no hay un gobierno, cuando no hay un orden en nuestras vidas, hermanos, hay caos. ¿Saben lo que significa la palabra caos? Desolación. Y la palabra caos viene de que no hay un orden, hay una alteración de las cosas. Por eso dice, es un caos, estoy en un caos, porque no hay un orden y hay una alteración de las cosas naturales. Nosotros no podemos caminar nuestra vida en Cristo, ni en el mundo podemos andar como queremos, porque para eso están los policías, para eso está la autoridad. Aunque a muchos de nosotros se nos haga más fácil darle un billete al policía, para eso están ellos, para evitar que nosotros, en nuestra naturaleza, estemos infringiendo la ley, porque no nos importa pasarnos un alto, porque no nos importa darle el paso al peatón, porque no nos importa pegarnos de más a los carros. Por eso tenemos que tener a la policía que ande dando vueltas, porque de repente se nos antoja y nos metemos a la casa de fulano, o agarramos algo que no es de nosotros. Por eso está la ley, para proteger a aquellos que son infractores, o aquellos que no infringen de los que son infractores. Entonces Dios, hermanos, quiere poner orden en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, poner orden, que pongamos atención, que las cosas no van a funcionar si no hay orden. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice ahí Daniel capítulo 11 versículo 32. No queremos esforzarnos, queremos las cosas fáciles, tendemos a ir por lo más fácil. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, y no vienes. Ay, hoy amanecí de mala, y no estás aquí. Ay, no tengo para el micro, y tienes miles de pretextos, pero es por la inconstancia de tu corazón, porque estás acostumbrado a que te den. No quieres esforzarte para presentarte delante de Dios como una verdadera ofrenda. Así somos muy conchudos, muy cómodos. Y Dios no quiere un pueblo conchudo ni cómodo, porque un pueblo conchudo y cómodo es víctima de sus enemigos. Si tú no estás vigilante, velando, el ladrón va a venir y te va a robar.
Te va a robar la paz, te va a robar la seguridad, te va a robar el dinero, te va a robar tus finanzas, te va a robar a tus hijos, los va a meter en las drogas. Y no es porque Dios falle, Dios no falla y muchos le echamos la culpa a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y estamos ahí con el por qué. Pero no queremos poner atención. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y así no es. No queremos esforzarnos ni un poco. Queremos que todo se dé. Y así no es, hermanos. No es así. Se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca al Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué escribió Dios esta palabra ahí en 1 Samuel capítulo 15? Porque Dios, a través del profeta Samuel, le había dado una orden a Saúl cuando lo habían mandado a los amalecitas a terminar con ellos, a matarlos, a terminarlos de la tierra. Y le dijo: no quiero nada de lo que ese pueblo tiene, porque es inmundo. Nada. Mátanos a todos, le dijo Dios. Les dio una orden a través del profeta Samuel. Saúl acababa de desobedecer, porque como el profeta no llegaba a ofrecer un sacrificio a la hora que tenía que ofrecerse, según el rey estaba desesperado, porque el pueblo empezaba a irse. Y el rey, por quedar bien con el pueblo, porque el pueblo se iba, se atrevió a hacer algo que no le correspondía a él, a ofrecer un sacrificio que solamente el sacerdote podía ofrecer. Y ese sacrificio le tocaba ofrecerlo a Samuel. Pero a Saúl no le importó. Lo que le importó es lo que pensaba la gente. Es que la gente se va a ir si no les sigo la onda, si no hago lo que me dicen. Ahí empieza el desorden y el caos. Cuando el líder, cuando la persona que está en autoridad empieza a ceder por causa de la presión de los demás. Se requiere carácter para mantenerse postura. Un cristiano no puede vivir una vida cristiana sin carácter. El carácter es firmeza, el carácter es persistencia, el carácter es tenacidad. No, ay, si sale, ay, como sea. Muchos somos así. No nos esforzamos. Y las cosas que valen la pena requieren un sacrificio. Y entre más grande es el esfuerzo, mayor es la recompensa, porque Dios no se queda con nada. Pero Saúl, como vio que el pueblo se iba, se atrevió a hacer algo que no le correspondía hacer. Dijo: hay que ofrecerle al Señor el sacrificio. Y le ofreció el sacrificio, y cuando llegó Samuel dijo: ¿qué hiciste? Es que el pueblo se me iba, y pues yo tuve que hacerlo porque ya se estaban yendo. Lo reprendió Samuel. Ahí van a la guerra y le dice Samuel: quiero que mates a todos, no perdones a nadie. Y Saúl, como su naturaleza era rebelde, desobedeció. Y cuando llegó Samuel, empezó a oír un montón de balidos de vacas, de borregos, de becerros. ¿Qué es esto? Es que el pueblo quiso guardar lo mejor para ofrecérselo a Dios. Y por eso agarramos las mejores vacas, los mejores becerros, para ofrecérselos a Dios. Y Samuel lo reprende y le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor. Se complace el Señor en la alabanza. Se complace el Señor en tus obras muertas, en lo que tú haces para sentir que ya hice algo por Dios. Se complace Dios.
Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que sacrificar. Y el prestar atención, eso que nos cuesta tanto trabajo, porque no queremos oír lo que se nos dice cuando no nos conviene. Por eso estamos aquí, pero no estamos aquí porque traemos en la cabeza un montón de argumentos y no estamos poniendo atención. Cuando alguien viene y nos comparte, nosotros ya traemos una predicación en nuestra cabeza. Ya traemos un argumento de que sí, nos defendemos, es que me hizo esto y me dijo esto y lo otro y aquello y no estamos oyendo. No prestamos atención, tomamos en poco a este que se para aquí enfrente. Lo menospreciamos. Y les voy a decir una cosa, estamos cavando nuestra propia tumba. Porque nuestra necedad es como una persona que se corta y se chupa la sangre. Y se bebe su propia sangre. Porque dice aquí que como pecado de adivinación, decíamos el miércoles pasado, es la rebelión. Te conviertes en un brujo que quieres manipular las cosas por medio de artes mágicas. Que sucedan las cosas por, no sé, o por hipnosis tal vez. Porque alguna iglesia está llena de hipnotistas. Hipnotizan a la gente, pero la gente no cambia. Nada más le ofrecen un show, un espectáculo. Y la gente se apantalla ahí, fascinada por la grandeza de las cosas que suceden en los eventos grandes. Pero no cambia la gente. Eso no cambia sus vidas. Están nada más hechizados. Y la gente vive en la hechicería, porque vive en la rebeldía contra la voluntad de Dios. Y dice que también como la idolatría es la obstinación. Una persona que no quiere cambiar, que ha decidido vivir así. Es que así soy, así me voy a morir. Dios te dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y está insistiendo que tú eres un necio. ¿Crees que tomando esas actitudes para con tu esposo, para con tu familia, vas a lograr que tu familia cambie, que se arreglen las cosas, que tu esposo sea diferente? Así no, vas a provocar más rebeldía, vas a provocar más tribulación, destrucción para tu familia. Vas a entregar a tus hijos a una vida reprobada por tu actitud, porque no quieres morir, porque no quieres obedecer, porque quieres seguir haciendo lo mismo, comportándote como los del mundo, cuando ya no eres del mundo. Antes no tenías un rey, antes vivías en un gobierno donde tú hacías lo que te pegaba la gana, y el diablo se gozaba, porque al diablo no le gusta que respetes nada de lo que tenga que ver con la autoridad, porque él está en contra de toda autoridad. Aún los mismos demonios, entre ellos tienen guerras, entre ellos se pelean por territorios. Pero en el reino de Dios no es así, porque en el reino de Dios hay un rey, y ese rey quiere gobernar tu vida, quiere reinar con justicia, con juicio y con equidad. Tenemos que prestar atención. Esto es real, esto es verdadero, esto es así. Si no lo haces de esta manera, no va a funcionar. Puedes durar 20 años engañándote, creyendo que tú vas a cambiar a tu marido, celándolo. ¡Ay! Y esto, y el cara es esto, lo otro y aquello. ¿Crees que tu marido se va a calmar porque tú eres así? Te equivocas. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. No es así. No es así como van a cambiar las cosas. ¿Crees que tus hijos se van a salvar si tú eres una mujer rebelde? Si tu naturaleza es rebelde, si en tu corazón lo único que hay es obstinación, ¿crees que tus hijos se van a salvar? Te equivocas. No se van a salvar. Pero si tú das tu vida por ellos, si tú mueres y te niegas,
te voy a decir algo, el Señor traerá una cobertura sobre tu esposo. Si tú eres fiel con Dios, el Señor traerá una cobertura sobre tu esposo, no importa dónde tu esposo ande, si está en el fango, si está en lo más vil de la inmundicia, el Señor lo va a sacar de ahí y lo va a transformar, porque del Señor es el querer como el hacer. El Señor es el que transforma las cosas, el Señor es el que hace todo nuevo, el Señor es el que te saca de las drogas, el Señor es el que te libra del adulterio, el Señor es el que te guarda de todo mal. No eres tú ni soy yo. Y lo hace a través de Cristo, no a través de tus obras muertas. Es por medio de Cristo y solo por Cristo, porque nosotros somos guardados. Y tenemos que entender eso, para no vivir de una manera idolátrica, para no vivir practicando artes negras, brujería. La brujería, la rebeldía está como la brujería. Y la obstinación es como la idolatría. Y esas dos maneras hablan de un estilo de vida. No te amoldes a vivir un estilo de vida en Cristo como vivías en el mundo. No te conformes con aparentar que eres de la religión cristiana. No, hermanos, no te equivoques, no nos equivoquemos. Vamos a ver ahí un poco en el libro de los Jueces, Primera de Jueces. Permítanme encontrar esa palabra. ¿Recuerdas qué capítulo es, Gloria? ¿Te acuerdas? Capítulo 17. Jueces, capítulo 17. Había un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea del Señor mi hijo, y le devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero al Señor por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de la plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y ese hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días, noten esto, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Micaía era de una de las tribus de Israel. Micaía era de los descendientes de aquellos que salieron del desierto, de aquellos que recibieron las leyes, donde el principal mandamiento que Dios le había hecho a Moisés era este: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es, no tendrás imágenes delante de ti. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen de escultura de ninguna cosa criada, ni de las que están en el cielo, ni de las que están en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas para adorarlas, porque yo soy el Señor, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, y hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos. Primer mandamiento. Y este hombre, Micaías, engañado,
Pensó que del dinero que se había robado podía hacer una imagen de talla. Hizo un efod, unos terafines, unos dioses. Y no solo eso, se atrevió a consagrar a uno de sus hijos, cuando los únicos que tenían el derecho de ofrecer delante de Dios sacrificio eran los que habían nacido de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón. A ellos se les dio como herencia el ofrecer sacrificio a Dios. ¡Ninguno más! Vean la mente reprobada de este hombre. Fíjense, todo porque no había rey. Cada quien hacía lo que le pegaba la gana, lo que se le venía. No había una autoridad. Y cada quien lo que era, se le venía y lo hacía. Fíjense la tragedia, porque hubo una tragedia grande. Ese es el inicio de una historia que habla de una tragedia grande que sucedió en Israel como consecuencia del pecado de este hombre Micaías. Y se escribió esto para ejemplo de nosotros. No pensemos, hermanos, que si estamos haciendo las cosas obstinadamente, Dios en su misericordia extiende sobre nosotros su manto, pero no vamos a prosperar. Vamos a seguir viviendo de panzazo nuestra vida. Vamos a perseverar nuestra vida tal vez como botín, pero vamos a perder todo lo que tenemos. Y eso es evidente. Si decidimos vivir obstinadamente, si decidimos rebelarnos contra Cristo, que es nuestra autoridad suprema, para vivir nuestra vida como queremos, así como lo hizo Adán cuando comió del fruto que le dijo Dios que no comiera, y seréis como Dios. Nosotros no podemos ser como dioses. En nosotros tiene que morar Cristo, y Cristo tiene que vivir en nosotros, y ya no nosotros más Cristo, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Fíjense en el versículo 7 lo que dice: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar un lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías. Y Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: yo soy de Belén y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Este hombre pertenecía al linaje que tenía la facultad de ofrecer sacrificios y de orar por el pueblo. Era un levita. Un levita que andaba como el judío errante, porque no encontraba un lugar donde vivir. Había huido. Quién sabe qué problemas había tenido allá, en donde él había sido puesto para que en ese lugar, en Belén, en Judá, ofreciera él el sacrificio, sirviera para matar becerros, sirviera para el oficio de las ofrendas. Escapó, se fue, y creyó él que él podía vivir como levita y hacer lo que quería como levita, y este hombre lo tomó a sueldo. Ahorita en el mundo hay muchos mercenarios cristianos que se venden por servir al hombre, al pueblo. Hay muchos grupos de alabanza que tocan en los 15 años, que tocan en las bodas. Está de moda eso. Ya están los consagrados a estar ofreciendo el sacrificio delante de Dios, buscando cómo ganar la vida, la fama, el aplauso de la gente. Y la gente que no tiene discernimiento y que le place hacer lo que quiere, no busca la dirección y la alianza de Dios, le dice: ven, yo te voy a pagar para ver si quizás
invitando que mi iglesia, la gente se motive y se me llene. Y ahí andan esos mercenarios cristianos, viviendo de la voluntad de los hombres y no de la de Dios. Y pues, entre más dispuestos estén a quedar bien con la gente mejor, más les aplaude. Entre más les den a la gente lo que la gente quiere, más famosos los hace la gente. Pero la gente no sabe que el caos viene, que la destrucción se acerca, que el peligro se avecina. Jerusalén, nunca pensaste que el enemigo entraría por tus puertas. Nunca. Estabas confiada. Estaba diciendo: yo soy hijo de Dios y a mí nada me va a pasar. Soy el pueblo escogido por Dios y a mí Dios me protege. Vean la historia. ¿Cuántos millones de judíos han muerto? ¿Cuántos millones de cristianos han muerto? Entonces lo consagró, lo puso como sacerdote, y dice en el versículo 13: y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me va a prosperar, porque tengo un levita por sacerdote. A ver, reflexiona. Las iglesias están llenas de gente lisiada, coja, paralítica, enferma. ¿Saben por qué? Porque creen que porque el hombre que está enfrente ora por ellos, ya son bendecidos y viven y hacen de su vida lo que les pega la gana, un cacahuate. Creen que porque dejan sus diezmos en la canasta, porque traen sus ofrendas, con eso ya tienen la protección divina, y se equivocan. Por eso están ahí dependiendo siempre de la gente que, entre comillas, ora por ellos para que Dios los bendiga. Te equivocas. Dios no te va a bendecir si no te arrepientes. Dios no te va a bendecir por mucho que tú vengas y des tus diezmos. No se va a ver la prosperidad en tu vida, a menos que estés dispuesto a rendir tu vida y decirle: Señor, es cierto, soy un necio, soy un obstinado. No me he esforzado por aquellas cosas en las que tú me has dicho que yo tengo que cambiar, esas actitudes que yo tengo que tomar. No me he esforzado. Me ha importado un cacahuate. Llego, me regañan y me siento como cuando en la iglesia católica: 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, y vámonos, hagan lo que quieran otra vez, y luego vuelvan a venir para que los regañe otra vez, y así hacemos un hábito, una costumbre, y ya estamos tan cuerudos que ya no nos importa lo que el hermano nos diga, nos exhorte en esto, en aquello. Tomamos una actitud de indiferencia, obstinados, caemos en la obstinación, cerramos el corazón para ya no recibir instrucción, para no oír el consejo, para no disciplinarnos. Es lo que Dios está hablando a mí en lo personal, pero también te está hablando a ti. No te escudes y digas: Dios te está hablando a ti, Andrés. ¿Y a ti? ¿Y a ti qué? Si el que está en riesgo eres tú. ¿Por qué no caminas? ¿No te has preguntado por qué sigues siendo igual? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por dónde se te meten los enemigos a robarte? ¿Qué es lo que Dios te pidió que hicieras que no hiciste? Porque si el anatema está ahí, tú lo tienes que sacar y lo tienes que presentar delante de Dios y decir: Señor, yo codicié esto. Esta es mi codicia, esta es mi avaricia, esto es lo que yo no te quiero soltar. Eso es lo que yo amo más que a ti. Porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Dios nos ha predestinado para ser más que vencedores, no para vivir en una derrota continua, para que el enemigo nos traiga como aquí, hermano, me trae el diablo. Nosotros no fuimos predestinados para vivir en derrota. Nosotros fuimos destinados para vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. No como los cangrejos que van para atrás.
no como los que se quedaron atorados y ya no siguen para adelante porque se les descompuso la transmisión. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si nos humillamos y si reconocemos nuestra falta y nuestro pecado, nosotros seguimos hacia adelante. Dice en el capítulo 18, empieza el versículo 1: en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días las tribus de Dan buscaban una posesión de donde habitar, porque a ese entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía. Fíjate a dónde llegaron estos hombres. Qué casualidad, qué suerte tuvo Micaía. Primero se encontró a Levita y dijo: qué suerte tengo. Dios me lo mandó. Dios me va a bendecir porque me mandó a Levita a que me hablara. Pero no contaba con que Levita no le iba a hablar. El Levita era alguien que tenía necesidad. Y lo compró Micaía a Levita. En lugar de que Levita lo reprendiera, le dije: ¿qué está pasando contigo? Si nosotros ofrecemos sacrificio a un Dios verdadero y vivo, que dio mandamiento de que no teníamos que hacer imágenes. Eso debió de haberle dicho ese hombre para reprender a Micaía, porque era la responsabilidad de un levita guardar la ley, ser testimonio de la ley. Pero no, él dijo: me muero de hambre, mejor le sigo la onda a este viejo, al cabo que me va a dar muy buena paga. Entonces pues llegaron los 5 hombres. Qué bonito, se viene gente. Y cuando llegaron, dice en el versículo 3, ya que estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron: ¿quién te trajo para acá a ti? ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué tienes tú por aquí? Les extrañó verlo, porque dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí, muchacho? Que no te debías estar allá en Jerusalén, allá ofreciendo sacrificios. ¿Qué andas haciendo por acá, por esta tierra? ¿Te escapaste o qué? Se asombraron de verlo, lo conocían. Y ya, pues el muchacho les dice de esta manera: bla, bla, ha hecho conmigo Micaía, fue muy bueno, y me ha tomado para que yo sea su sacerdote. Bien contento, ¿verdad? Porque él era el sacerdote personal de Micaía, ¿verdad? ¿Quién es tu sacerdote personal ahí? Mi hermano Rubén, eres mi sacerdote personal. Ya yo tengo el hermano Rubén, él ora y intercede por mí, y Dios me va a bendecir. No te va a bendecir nada si no haces la voluntad de Dios. Y si el hermano Andrés te sigue por el lado y no te dice lo que realmente te tiene que decir, aguas, porque los dos se van a ir al hoyo. Aunque ahorita aparentemente todo esté bien. Cuando todo está bien, preocúpate. Porque, ay Dios, ¿qué está pasando? Don Juan, ¿a qué hora viene? Y fíjense lo que dijeron, y ellos le dijeron: una mente reprobada traían todavía. Pregunta ahora a Dios para que sepamos si nos ha de prosperar en este viaje que vamos a hacer. Y el sacerdote le dijo: vayan, Dios está con ustedes, Dios los va a bendecir. Bendícelo, Señor. Ni siquiera fue y preguntó: ya váyanse, a ver a qué hora se va. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lai, y vieron al pueblo que habitaba en la casa. Dice cómo estaba ese pueblo, en esa tierra. Era un pueblo ocioso, sin confiar, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos los sidonios y no tenían negocios con nadie.
Y volviendo pues ellos a sus hermanos del Zoa y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levántense y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y ustedes no van a hacer nada, no sean perezosos y pónganse en marcha para ir y tomar posesión de esa tierra. Y cuando vayan, llegarán a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Un lugar donde no hay falta de cosa alguna en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zorá y de Estaol, 600 hombres de familia, bien armados, con armas de guerra, y fueron y acamparon a Kiriat-Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat-Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Mira, cayeron otra vez ahí. Qué suerte, ahora eran más, ¿verdad? Se Micaía, estaba bendecido por Dios. Dios le mandaba a los hermanos que vinieran ahí a visitarlo a su casa, ¿no? Los honraban. Y ellos, pues sí, ¿cómo no les iba a entregar Dios a ese pueblo? Un pueblo confiado, un pueblo que sea. Llegaron ahí, y aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lai dijeron a sus hermanos, ¿no saben que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Miren, por tanto, lo que han de hacer. Les dieron consejo, a ver qué se les ocurre. No, luego cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron, ¿cómo estás? No, pues ¿cómo voy a estar? Mira, engordando, aquí me tienen bien atendido. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición. Y mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Y entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron, cállate, ponte la mano en la boca, vente con nosotros. Tú vas a ser nuestro padre y nuestro sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre que de una tribu. Y las familias de Israel, pues se levita como de aquí soy. ¿Verdad? Si aquí no me aplaudían 5, allá me van a aplaudir un montón. Allá yo voy a ser alguien. Así es como muchos piensan. Y por eso hay lugares. Ayer me decía que me impactó mucho que llegué a un lugar, que es un lugar donde se reúnen para alabar el nombre de Dios, supuestamente, y estaba lleno de popó ahí. Y la gente la pisaba y entraba y decía, ¡uf, qué feo! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Porque todos llegaban ahí con los pies llenos de popó. Y ahí la peste, ¿verdad? Allá, ¿por qué? Porque no nos preocupamos de limpiarnos. Porque venimos a ofrecer un sacrificio a Dios, y allá en la casa, antes de venir, nosotros tenemos que tener el hábito y la costumbre de orar y decir, Señor, perdóname, te confieso mi falta, Señor, lávame, humillarnos delante del Señor para que cuando vengamos aquí vengamos limpios. Porque venimos bien perfumados, bien bonitos y todo, pero venimos hediondos. Porque no nos hemos limpiado allá en el lugar secreto con el Señor. No estoy hablando de que no vengas. Estoy hablando de que te des el tiempo y tengas la disciplina y te esfuerces para ponerte a cuentas con el Señor y reconocer tu falta, tu pecado, y limpiarte por medio de la sangre del Cordero y recibir el perdón cuando reconocido lo que hiciste, que ofendió a Dios. Amén. Pero este hombre, pues, ¿verdad? Como muchos mercenarios cristianos, no, pues está mejor la paga, hay mejor comida, hay más reconocimiento. Qué peligro tan grande es que nos reconozca la gente, el quedar bien con las personas. Qué peligro es ese, vivir una vida doble cara, no siendo transparentes como nosotros debemos ser, como Dios quiere que seamos, auténticos, sinceros.
legítimos, originales, hijos de Dios, hijos de Dios. Y se alegró el corazón del sacerdote, estoy en el 20, el cual tomó el efod, los serafines, la imagen de talla, y se fueron en medio del pueblo. Hasta ratero era el hombre. Pensó que lo iba a bendecir Dios porque le robó todo lo que... ¿ya? Ahí iba el ladrón. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado, el bagaje por delante. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes y qué nos has juntado tanta gente? Y él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y los vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no deis voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y perdáis también la vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaías, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. ¿verdad? Todavía el hombre Micaías fue a pelear los ídolos. Le dijeron a aquellos: ¿sabes qué? Vale más que te calles, regrésate, porque no, estos que están aquí son bien corajudos y te van a hacer pedazos. ¿Y por qué le quedó al hombre, verdad? ¿Qué te queda? ¿Qué nos queda muchas veces a nosotros de nuestra obstinación? Pues ni modo. Es que no lo hago porque no lo tengo que hacer. No hay amor en nuestro corazón para Dios. Dios no es una prioridad para nosotros. Nosotros hacemos de Dios un Dios y lo ponemos en un nicho. Y ahí nos la pasamos pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole. Y si lo ocupamos para acá, nos lo llevamos como si fuera un santo, ¿verdad? Y lo cargamos, y ahí lo cargamos, y Dios, pero no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Nada más queremos que Dios sea un ídolo. Y el pueblo cristiano vive en la idolatría. Porque la idolatría es hacer lo que te pega la gana. Y conviertes de la religión un estilo de vida, pero no conforme a la guianza del Espíritu de Dios, sino conforme, nada más, a una doctrina o a una costumbre a la que tú mismo te acostumbraste, o los que están aquí enfrente te enseñaron que tenía que ser así. En sus casas van a leer lo que sigue adelante. Subrayenlo porque quiero que lo lean, no hay tiempo para leerlo todo. Pero una gran tragedia sucedió por causa de otro levita que se fue tras una mujer adúltera. Cuando el levita, Dios le había dicho: tú, el levita, se va a casar con mujeres doncellas. El levita es un pueblo especial. Había un montón de leyes que se daban para que ese levita pudiese ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados, para interceder por las personas. Y este hombre se fue detrás de una mujer, también hizo mentira. Agarró y cortó en 12 pedazos y los mandó por todas las tribus de Israel, porque abusaron de esta mujer y la mataron. Y por causa de eso hubo una matanza como de 30,000 hombres. Más adelante, hay un pasaje en la Biblia donde habla acerca de que la palabra de Dios escaseaba. Casi Dios no les hablaba. ¿Saben por qué no hablaba Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra? Porque no había un gobierno y porque los sacerdotes y los levitas no estaban consagrados. Hasta que Dios levanta a un hombre llamado Samuel y lo consagra. Y empieza Dios a hablar otra vez al pueblo, a tener misericordia. Hermanos, si Dios te habla es porque quiere tener misericordia de ti. Cuando Dios ya no te hable, si tú no te acostumbras a buscar la voz de Dios en tu vida, para que Él guíe tu vida, preocúpate. Porque Dios
quiere gobernarte. No quiere que Dios. Samuel se enojó, se sintió, le dolió, porque los hijos de Samuel empezaron a torcer el derecho, a sobornar a las personas, a buscar cohecho. La gente venía a que le resolvieran sus asuntos y pues le daban una feria, ¿verdad? Y con eso lo compraban y ellos que debían de ser rectos y debían de cumplir el derecho se corrompieron. Entonces se quitó la cobertura y el pueblo empezó a destantearse, porque ya Samuel estaba viejo y tuvo que poner a sus hijos para que sus hijos gobernaran Israel. Entonces se enojaron los ancianos y vinieron a Samuel y dijeron: Samuel, queremos tener un rey, como los demás tienen un rey. Y Samuel le dolió y fue y oró, y el Señor le dijo: Samuel, no es a ti a quien has desechado, es a mí, es a mí. Ve y diles cómo los va a tratar un rey, ve y diles todo lo que van a tener que hacer. Y fue y les dijo, y ellos dijeron: no nos importa. Y les levantó a un rey llamado Saúl. Ahí fue donde empecé en la historia con este rey obstinado, que no le duró mucho el reino, porque Dios lo desechó. Aun cuando Samuel, que lo había levantado, oró y rogó por él y por el pueblo, y Dios le dijo: ya no me pidas por él, porque no te voy a oír, ya lo deseché. Aguas, hermanos. Cuando Dios diga: ¿sabes qué? Yo ya te batallé mucho, a ver cómo le haces. Cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Está bien, pues la regamos y pues venimos y: Señor, ayúdame. Una cosa es esa y otra cosa es cuando caigas en que te importa un cacahuate y un comino. Así soy, ¿y qué? Soy necia, ni modo, así soy, soy rebelde. Pues preocúpate, porque vas a pagar consecuencias. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús: vas a pagar consecuencias. Es tiempo de poner orden. Dios quiere establecer su justicia en la tierra. Y Él quiere reinar. No quiere ser un pelele al que tú le mandas esto, le mandas lo otro, le mandas aquello, y le mando, y le mando, y le mando, y le mando. Y ahí tienes al Dios mandadero, haciéndote mandados. ¿Qué clase de Dios crees tú que tienes? Por eso tienes tanto temor. Por eso eres tan miedoso. Por eso no te atreves. Por eso no has alcanzado lo que Dios tiene para ti. Porque no has conocido al Yo Soy. A ese Dios temible, fuerte y grande, que bendice hasta millares de los que le obedecen y guardan sus mandamientos. ¿Qué te está mandando Dios? Dios no te está exigiendo que cumplas la ley, porque la ley ya la cumplió el Señor Jesús para que tú pudieses ser salvo. Dios te está pidiendo algo. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo? Ya no seas tan obstinada con tu esposo, ya no seas tan respondona, ya no le hables así a tus hijos. ¿Qué te está pidiendo Dios? No cedas porque tus hijos te dicen una vez y dos veces: y ándale pues, si tu esposo te dijo que no. Dile: tu papá dijo que no. Ándale más, que no te me apagues. Tu papá dijo que no. Amén. ¡Y hazlo! Porque si no, tú misma estás entregando a tus hijos al demonio. Y después tú vas a llorar. Vale más que lloren ellos un rato, y no que llores tú toda la vida. Y corte la estirpe de los cristianos por tu necedad en la vida de tus hijos. Y tus hijos no sigan con la herencia de Cristo. Que tus hijos se olviden de Cristo y se rompió la genética cristiana. Yo quiero darles una herencia a mis hijos.
Y la herencia es que ellos sean siervos de Dios cuando yo muera. Y que los hijos de ellos también sirvan al Señor. Y los hijos de sus hijos sirvan al Señor. ¿Tú qué quieres? Si quieres que toda tu familia sea salva, pero tú no haces nada por dar tu vida para que eso se cumpla en sus vidas, porque ni siquiera sabes si tú eres salvo. ¿Cómo vives? Testaruda, necio, testaruda. Es dura la palabra, hermano, pero es la verdad. No crean que porque tienen un levita que les habla, no crean que porque tienen a alguien que levanta las manos y los bendice, van a ser prosperados si no se arrepienten. De cierto os digo que si no os arrepentís, le dijo Jesús a sus discípulos, todos pereceréis igualmente. Hay que ponernos a cuenta, hermanos. Y si puedes, lo que pasa es que no quieres. Porque acuérdense que yo les dije que el gigante armado de la rebeldía y de la obstinación, que representan la hechicería y la adivinación y la idolatría, nosotros los podemos desarmar con la humillación, humillándonos. En lugar de gritarle a tus hijos, a tu esposa, vete para un cuarto y empieza a gritarle al diablo o a Dios o yo no sé, para que te ayude a vencer. Y cuando tú salgas de ahí, o cuando tu hijo de verdad, o sea, ya te trae, porque ya te trae y te dice, mamá, esto, ándale, mamá, dame, ándale, mamá, y ándale, mamá, y ya tú ya estás a punto de orarte, y enciérrate y empieza a reprender ese demonio. Y dile, lárgate en el nombre de Jesús, porque en mi casa hay autoridad. Vete porque mi esposo me dijo que no. Y te vas al cuarto y empiezas a orar. Y cuando tú salgas, te vas a dar cuenta que tu hijo, tu hija se calmó. Y que tú pudiste vencer a esa seducción que produce la insistencia. ¿Ya? Porque a veces la insistencia de los hijos nos hace ceder ante lo que ya sabíamos que no debíamos ceder. La insistencia de nuestras esposas muchas veces a nosotros como hombres nos hace estallar. Y tenemos que ir y orar y la necedad de nuestros hijos a veces nos hacen actuar y quisiéramos tirarles con lo que encontramos, pero tenemos que ir a orar hasta que es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Ponte a orar y reprende al diablo que te está robando la bendición de recibir la instrucción y la enseñanza de Dios y la constancia de la disciplina. Las personas, hermanos, que no se congregan con regularidad son personas que fluctúan en su vida. Así son. Yo lo he visto, tengo 20 y tantos años viéndolo. Y la gente que no se congrega es inestable y no prospera en nada. Los ves tú y dices, no, estos no caminan. Se estancaron porque son inconstantes y le echan la culpa a Dios. Creen que Dios va a hacer las cosas así como máquina. No, hermanos, así no obra Dios. Dios obra a través de la actitud que uno tiene delante de Él por medio de la obediencia. Dios no te está pidiendo que guardes la ley. Dios te está pidiendo que cambies tus actitudes, que te dispongas a obedecer lo que te está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Yo no sé. Eso es entre tú y Él. Él es el que te manda y te gobierna.